Los motores Cummins de hoy están diseñados para proporcionarle a los operadores la potencia más sensible, comodidad excelente del operador y el desempeño más eficiente en combustible disponible. Pero obtener lo máximo de su motor Cummins significa operarlo en la manera más eficaz. Este programa está diseñado para darle la información que usted necesita para operar su vehículo propulsado por Cummins segura, eficaz y productivamente, de modo que usted pueda obtener lo máximo de su motor Cummins. El programa se divide en 4 secciones. La número 1 es la introducción al motor Cummins. La número 2 es cómo operar su motor Cummins. La número 3 es cómo usar sus frenos de compresión y finalmente la número 4 cubre las características electrónicas. La información en este programa aplica a los motores ISX e ISM de Cummins. Si durante el programa la información es específica para un modelo de motor, nos referiremos a motores con un turbocargador de geometría variable como el ISX con turbo VG o al ISM con turbo VG. Si usted está inseguro de cuál motor puede estar en su vehículo, un examen rápido del motor responderá su pregunta. Ambos tendrán presente tubería de recirculación del gas de escape enfriado en el lado de admisión del motor. El motor Cummins de hoy utiliza la tecnología de motor más avanzada de la industria, tal como una curva de potencia que entrega desempeño donde usted lo necesita más y sistemas de control electrónico avanzados de Cummins. Cuando se trata de obtener lo máximo de su motor Cummins, hay 3 cosas básicas que determinan que también cualquier motor hace el trabajo que está previsto que haga: potencia, torque y eficiencia de combustible. Estos son términos que todos usamos bastante, pero ¿qué significan realmente? Empecemos con la potencia. Básicamente, potencia es la rapidez con la que se hace el trabajo, o qué tan rápidamente se hace el trabajo. Por ejemplo, la potencia determina el régimen de aceleración del vehículo y qué tan rápidamente el vehículo puede subir una pendiente. Así que con motores de potencia más alta, usted puede acelerar hasta velocidad de crucero más rápidamente y subir pendientes a velocidades de camino más altas. El torque se refiere a la fuerza que un motor puede ejercer, es decir, la fuerza de tracción del motor. El torque del motor es la fuerza giratoria transferida a través del tren motriz que la carga arranque, mueve su vehículo a través del camino y realmente consigue que su camión suba una pendiente, entendiendo dónde ocurren la máxima potencia y el máximo torque. Usted conocerá la mejor forma de operar el motor y usted tendrá la flexibilidad para satisfacer las necesidades del trabajo que usted hace. En el pasado, los motores se diseñaban de modo que entre mayores eran las RPM, mayor era la potencia, pero eche un vistazo en la curva de potencia para un motor electrónico Cummins. Usted puede ver que su máxima potencia ocurre ahora a través de un rango más amplio y se extiende a unas RPM más bajas. Esto significa que usted tiene más potencia en sus velocidades de crucero que nunca antes. Cuando el vehículo se equipa con la transmisión según nuestras recomendaciones, usted deberá estar viajando en crucero en el rango en que el motor produce su óptima potencia, y esto significa que usted tiene la potencia para permanecer en cambio superior y maximizar la economía de combustible. Conforme usted se aproxime a una cuesta, usted deberá permitir que el motor regrese al rango de 1200 RPM antes de hacer un cambio. Permitiendo que el motor regrese cerca de 1200 RPM, se logrará la mejor economía de combustible, porque usted está operando el motor en el rango más eficiente en combustible y está empleando más tiempo en el cambio más alto posible. Es importante entender que entre más tiempo se emplee en cambio superior, mejor es la economía de combustible. También, al permitir que el motor regrese en las cuestas, usted minimizará el número de cambios, lo cual significa que el vehículo es más fácil de manejar. Ahora, sobre pendientes pronunciadas,
El permitir que el motor regrese a 1200 RPM no siempre va a hacer que el camión sea más fácil de manejar. De hecho, el intentar cambiar hacia abajo en una pendiente pronunciada a 1200 RPM puede ser estresante para el operador. Cuando sube una pendiente pronunciada, sugerimos cambiar en 1300 a 1400 RPM a fin de mantener las RPM más cerca del rango de potencia pico del motor. El operar el motor en esta manera no va a producir máxima economía de combustible, así que deberá limitarse al subir pendientes pronunciadas. Usted puede tener la característica control de velocidad basado en la carga. El control de velocidad basado en la carga está diseñado para mejorar la economía de combustible, bajar el ruido del vehículo y mejorar la satisfacción del operador manejando la velocidad del motor basada en las condiciones de operación. En una pendiente pronunciada, el motor permitirá incluso velocidad más alta del motor a fin de acrecentar el desempeño del vehículo. La velocidad adicional de 2000 RPM para el ISX y 2100 RPM para el ISM permiten cambiar hacia abajo en incluso velocidad más alta del motor, lo que significa más velocidad del motor para subir la pendiente y potencia más alta de frenado del motor al ir cuesta abajo. Ahora veamos torque. Esta es la forma en que una curva de torque del motor se usa para examinar básicamente el torque pico ocurrido en unas RPM específicas. Ahora aquí está cómo se ve una curva de torque para los motores Cummins de hoy. Usted puede ver que el torque máximo se extiende sobre un rango más amplio de RPM. Así que diferente de los motores más antiguos, su motor electrónico Cummins está diseñado para producir torque máximo en el máximo rango de RPM, donde el motor es más eficiente en combustible. Y esto hace una gran diferencia en la forma en que usted maneja. Aquí está por qué. Su motor Cummins está diseñado para entregar desempeño excepcional cuando se viaja en crucero en velocidades del motor más lentas y más eficientes. Es decir, donde entrega la vida más larga del motor y la mejor economía de combustible. También, ya que usted tiene torque máximo que se extiende sobre un amplio rango, su motor entrega la flexibilidad para acelerar en baja velocidad. Ahora demos un vistazo en algo que es importante para todos: eficiencia de combustible. Con los motores electrónicos Cummins de hoy, la mejor economía de combustible ocurre en RPM más bajas. Eso es, por lo que viajar en crucero a velocidades más bajas del motor es tan importante. Usted obtendrá su mejor economía de combustible cuando usted opere el motor por debajo de 1600 RPM, lo cual significa el mejor balance de desempeño y economía de combustible. Usted deberá operar su motor Cummins entre 1200 y 1600 RPM. Para resumirlo, lo que hace diferente a su motor Cummins es la forma en que entrega más potencia y torque en velocidades más bajas del motor. Para más información, favor de consultar su manual de operación y mantenimiento o hable con los profesionales en su dealer o distribuidor local Cummins. Entendiendo su motor Cummins, usted puede operarlo para obtener el máximo desempeño eficiente en combustible, la máxima potencia sensible y lo máximo en comodidad para el operador. Su motor Cummins está diseñado para entregar la potencia, respuesta, eficiencia de combustible y desempeño para conseguir hacer los trabajos más duros. Y para obtener la máxima salida de su motor Cummins, es importante entender la mejor forma de operarlo. Examinemos cómo operar su motor Cummins durante el curso de un viaje típico. Es una buena práctica efectuar una inspección previa al viaje. Y como parte de su inspección estándar previaje, usted deberá revisar los niveles de fluido del motor, revisar las bandas y mangueras, buscar fugas obvias, más otras revisiones relevantes de su previaje normal. Cuando usted esté listo para arrancar el motor, es importante entender que los motores Cummins están diseñados para arrancar sin ningún acelerador. Así que conforme usted gire la llave para arrancar su vehículo, asegúrese de retirar su pie del acelerador. El arrancar con su pie quitado del acelerador protege al motor, prolonga su vida y permite que los componentes electrónicos calibren correctamente el acelerador.
Una vez que el motor arranca, usted puede notar que el pedal del acelerador no responderá por unos cuantos segundos. Esto es normal. Ello sucede porque los componentes electrónicos están protegiendo a su motor al esperar por la presión del aceite apropiada antes de permitir una velocidad de motor más alta que ralentí. Enseguida del arranque, usted también puede notar al motor operando en ralentí en una velocidad más alta del motor por unos cuantos segundos. Esto es parte de la lógica de calentamiento del motor y ocurrirá cuando el motor reconoce ciertas condiciones de operación. Una vez que el motor ha arrancado y usted tenga presión adecuada de aceite y aire, adelante y consiga que la carga se mueva. Usted no necesita calentar el motor operando en ralentí. El motor se calentará realmente más rápido bajo una carga ligera que lo situaría en ralentí, y limitando su operación a solo una aceleración ligera, el motor no será puesto en ningún riesgo. Cuando usted está listo para lanzar el vehículo, los componentes electrónicos Cummins proporcionan excelente torque de arranque o elevación sin usar ningún acelerador. Así que usted puede justo liberar el embrague y conseguir que la carga se mueva. La velocidad del motor puede caer ligeramente, pero no se preocupe, el motor captará la carga y pondrá al vehículo en movimiento. Recuerde siempre no poner el motor bajo una carga pesada hasta que la temperatura del refrigerante sea de aproximadamente 160 grados. Obteniendo que el camión se mueva y usando una aceleración ligera, el motor se calienta más rápidamente y no desperdicia combustible operando el motor en ralentí. Una vez que la temperatura del refrigerante está por arriba de 160 grados, el motor está listo para aceleración plena. En los motores Cummins más recientes, usted puede ver cambios en la temperatura del refrigerante, subiendo y bajando más rápido de lo que usted está acostumbrado a ver. No se alarme. Usted también puede notar a estos motores operando más calientes o más fríos en momentos de los que usted pueda tener que llegar a esperar. Así que en días fríos el motor puede operar más frío y en días calientes el motor puede operar más caliente de lo que usted puede estar acostumbrado a ver. Pero no se preocupe, los nuevos motores Cummins se han diseñado para operar con un rango más amplio de temperaturas del refrigerante que ocurren durante operación normal. Además, los componentes electrónicos Cummins están preparados para proteger al motor si hay un problema que cause una condición de sobrecalentamiento. El sistema de protección del motor le avisará al operador con la lámpara de advertencia apropiada y toma acciones correctivas si el problema persiste. Hay una gran cantidad de factores que pueden influenciar la economía de combustible. Por ejemplo, el diseño aerodinámico del camión, la cantidad de separación entre el tractor y el remolque, temperaturas ambiente, vientos predominantes y lluvia y nieve. Todos pueden afectar su economía de combustible. La presión de las llantas, tipo de llanta y desgaste de las llantas afectan también su economía de combustible. Pero uno de los factores más grandes en la economía de combustible es usted, el operador. Los estudios muestran que las técnicas de manejo pueden afectar la economía de combustible por hasta 25%. Hay una gran cantidad de factores que afectan la economía de combustible que usted, el operador, controla, tal como velocidad de camino, tiempo en ralentí y técnicas de cambio. Por ejemplo, la velocidad de camino tiene el más grande efecto en su economía. Los estudios han mostrado que por cada milla por hora de incremento en su velocidad de camino promedio por arriba de 55 mpg, la economía de combustible disminuirá por aproximadamente una décima de una milla por galón. Esto significa que un incremento de 5 millas por hora en su velocidad promedio resultará en una pérdida en economía de combustible de aproximadamente media milla por galón. Así que vigilando su velocidad de camino, usted puede ayudar a maximizar la eficiencia de combustible. Otro factor en la eficiencia de combustible son las RPM del motor. Los motores Cummins son los más eficientes en combustible en velocidades más bajas del motor, así que opere siempre en el cambio más alto posible. El operar en el cambio más alto posible resulta en las RPM más bajas de operación. Y esto no solo significa mayor eficiencia de combustible, sino también vida más larga del motor. Con los motores mecánicos más antiguos, era común para los operadores subir el motor a unas RPM altas, acelerando completamente al gobernador en cada cambio antes de cambiar. Pero con los motores Cummins de hoy, eso no es necesario. De hecho, usted obtendrá mejor desempeño, podrá hacer el cambio más fácil y usted llegará a velocidad más rápido, cambiando a velocidades más bajas del motor y llegando a cambio superior tan rápidamente como sea posible. La economía de combustible mejorará conforme el tiempo en cambio superior se incremente. La técnica de cambiar al siguiente cambio más alto tan pronto como el motor pueda manejar el cambio se llama a menudo cambio progresivo.
lo que significa hacer cada cambio hacia arriba en las RPM más bajas posibles y llegar a cambio superior tan rápidamente como sea posible. Las pruebas han demostrado que las técnicas de cambio progresivo llevarán a un camión a su velocidad de crucero más rápido que cambiando en la velocidad gobernada del motor y al mismo tiempo ahorrar combustible. Otra técnica llamada cambio de salto es justo como suena, saltarse cambios y usar solo los necesarios para conseguir que la carga se mueva. Esta es una técnica especialmente útil cuando se manejan transmisiones de relación estrecha, como una de 13 y 18 velocidades. Cambio de salto y cambio progresivo son dos técnicas útiles que ayudarán a conservar el combustible, reducir el ruido del motor en la cabina y para aquellos alrededor del camión y prolongar la vida del motor. Los nuevos motores ISX e ISM ofrecen una característica electrónica llamada control de velocidad basado en la carga. La característica está destinada a asistir al operador para mejorar la economía de combustible. Si su camión tiene activada esta característica, usted puede notar que la velocidad del motor es limitada cuando usted está operando en los cambios más bajos de la transmisión. Muchos operadores pueden incluso no notar la característica porque ellos cambian naturalmente hacia arriba en una velocidad del motor más baja que la limitada por la característica. El control de velocidad basado en la carga requerirá que los operadores que usualmente cambian en velocidades más altas del motor cambien en velocidades más bajas del motor. Esto se hace reduciendo la dosificación de combustible conforme el motor se aproxima a los valores programados. El operador escuchará el cambio de sonido del motor conforme la dosificación de combustible esté siendo reducida. La característica control de velocidad basado en la carga se explica con más detalle en el módulo de características electrónicas de este programa. Otra característica única de los nuevos ISX e ISM es el sonido del turbocargador de geometría variable. Usted notará que la sobrepresión y el ruido del turbocargador no siempre se relacionan con la posición del acelerador. Si usted está acostumbrado a la reducción del ruido del turbocargador cuando el pedal del acelerador es liberado, usted puede sorprenderse la primera vez que escuche incrementarse el ruido del turbocargador cuando su pie esté quitado del acelerador. No se alarme, esta es una característica normal de los nuevos motores Cummins. La unidad de control electrónica en el motor, el ECM, controla la velocidad y sobrepresión del turbo. Los componentes electrónicos determinan cuánta sobrepresión necesita el motor y cuándo es necesaria a fin de optimizar el desempeño y la economía de combustible del motor. Por ejemplo, durante un cambio cuando su pie está quitado del acelerador, los componentes electrónicos están instruyendo al motor para incrementar la sobrepresión en anticipación de la próxima solicitud para dosificación de combustible y el ruido del turbocargador puede incrementarse. Es esta lógica acoplada con la sensibilidad del turbocargador de geometría variable, la que hace tan sensible al ISX e ISM. Usted también puede notar esta sensibilidad durante el cambio. Mientras trata de elevar o bajar la velocidad del motor para completar un cambio, la velocidad del motor puede cambiar más rápido de lo que usted está acostumbrado. Mientras usted se acostumbra a las características de aceleración y desaceleración del motor, usted no deberá tener problemas para realizar cambios. Una sugerencia útil es hacer cambios en velocidades más bajas del motor. La sensibilidad del motor tendrá menos de un efecto en velocidades más bajas del motor y usted deberá encontrar más fácil cambiar en RPMs más bajas. Una vez que usted esté en velocidad control de crucero, le permite a usted escoger su velocidad de camino deseada y luego retirar su pie del acelerador. Además del beneficio obvio del confort de usar el control de crucero, ello también puede proporcionar un beneficio en economía de combustible manteniendo una velocidad vehicular más constante. Las instrucciones sobre el uso de control de crucero están incluidas en el módulo de características electrónicas de este programa. Su control de crucero puede programarse para permitir que su camión incremente la velocidad por unas cuantas millas por hora más allá de la velocidad de crucero establecida cuando desciende cuesta abajo para ayudarle a prepararse para la siguiente cuesta. Bien, hay un número de características adicionales de control de crucero que están disponibles con los motores Cummins. Estas características pueden o no estar activas en su vehículo. Por ejemplo, los motores Cummins tienen una característica de autorreanudación que le da a usted la capacidad de hacer cambios con el embrague sin dejar control de crucero. Si está activada, usted notará enseguida de un cambio donde usted use el embrague. El vehículo acelerará de vuelta a la velocidad de ajuste de control de crucero antes de que se accionase el embrague.
Si la característica de autorreanudación está activada, usted no podrá usar el pedal del embrague para desactivar control de crucero. Así, por ejemplo, si usted está acostumbrado a usar el embrague para poner en marcha control de crucero conforme usted sale a la carretera, usted tendrá que usar otros medios, tales como el interruptor on-off o el pedal del freno para desactivar control de crucero. Si usted usa el embrague, control de crucero se reactivará y el vehículo acelerará. Su motor Cummins también puede tener una característica, la cual activará automáticamente los frenos del motor cada vez que el vehículo empiece a exceder la velocidad de ajuste de control de crucero. Si es así, al vehículo se le permitirá incrementar la velocidad hasta una cierta velocidad y luego los frenos del motor se activarán automáticamente si el interruptor del freno del motor está en la posición de on. Hay dos velocidades de activación que pueden especificarse por el propietario del vehículo. La primera velocidad del vehículo controlará cuando empiezan a activarse los frenos del motor. La segunda velocidad controla cuando los frenos están completamente acoplados. El segundo uso de los interruptores de control de crucero es operar la toma de fuerza del motor o controles de PTO. El control de PTO puede usarse para hacer ajustes a la velocidad de ralentí del motor para confort del operador cuando el vehículo está en reposo. Usted puede pensar de PTO como un ralentí secundario. Usar PTO es simple. Para activar PTO, mueva el interruptor on-off de control de crucero a on. Luego, para ajustar la velocidad del motor, presione y sostenga el interruptor de crucero hacia axle para incrementar la velocidad o hacia coast para disminuir la velocidad. Hay también velocidades prefijadas del motor que están programadas en su motor. Para escoger las velocidades prefijadas del motor, solo mueva el interruptor de crucero a la posición de set o resume. Desactive PTO haciendo cualquiera de lo siguiente. Gire el interruptor on-off de control de crucero a off. Presione el pedal del embrague, presione el pedal del freno o active los frenos del remolque. Cuando use PTO para calentar o enfriar la cabina, usted puede ahorrar combustible cuando esté en ralentí escogiendo la velocidad más baja posible del motor que aún proporcione confort en la cabina. Los motores ISX e ISM de Cummins usarán aproximadamente la mitad de combustible operando en ralentí en 600 RPM que el que usarán en 1200 RPM. También es importante saber que el ISX e ISM de Cummins producirán suficiente calentamiento y enfriamiento mientras operan en velocidades más bajas del motor. El operar los motores ISX e ISM por periodos de tiempo extendidos en sus velocidades de ralentí bajo no perjudicará al motor. Diferente de los motores mecánicos más antiguos, los componentes electrónicos harán ajustes los cuales resultan en una combustión mucho más eficiente del combustible en bajas velocidades del motor. Para conservar combustible, solo opere el motor en ralentí cuando sea necesario proporcionar confort al operador, y cuando sea necesario operar el motor en ralentí, opérelo en la más baja velocidad posible del motor. Su motor Cummins puede ajustarse con un gobernador tipo velocidad variable o una automotriz. Si el tipo de gobernador es automotriz, este ajuste proporciona la percepción tradicional de Cummins. El gobernador automotriz opera similarmente a la forma en que el pedal del acelerador trabaja en el automóvil, es decir, requiere 100% de aceleración para entregar 100% de torque. En otras palabras, bajo condiciones normales de manejo, usted puede no necesitar más que una aceleración ligera para mantener la velocidad vehicular deseada, pero conforme el vehículo empieza a subir una pendiente, tendrá que oprimirse el acelerador para incrementar la dosificación de combustible y la salida de potencia. Este tipo de gobernador es especialmente útil para maniobras a baja velocidad porque proporciona control de velocidad más estable que el gobernador de velocidad variable. Los motores Cummins también pueden prepararse con un gobernador tipo velocidad variable. Cuando este es el caso, el motor tendrá una percepción similar a motores competitivos que usan un gobernador tipo toda velocidad. Con un ajuste de gobernador de velocidad variable, la velocidad del motor es determinada por la posición del acelerador. Conforme la carga en el motor cambia, la dosificación de combustible se ajustará automáticamente para mantener la velocidad deseada del motor. Un gobernador de velocidad variable opera como el acelerador en un tractor AG. Si se desean RPM plenas del motor, el acelerador debe oprimirse completamente.
Si la velocidad deseada del motor es algo menor que plena, el acelerador debe oprimirse a la posición correspondiente. Una característica del gobernador de velocidad variable es que la velocidad del motor cambiará con un cambio mínimo en posición del acelerador, haciendo más sensible al acelerador durante maniobras a baja velocidad. Ahora demos un vistazo a la mejor forma de subir cuestas. Comience subiendo la cuesta en su velocidad de crucero normal y permita que el motor regrese a 1200 RPM antes de cambiar a un cambio inferior. El regreso del motor reducirá la cantidad de cambios que usted tiene que hacer y mejorará su economía de combustible. Recuerde, su motor Cummins está diseñado para mantener la tracción en RPMs más bajas. De hecho, en pendientes cortas o cuando usted está cerca de la cresta de una cuesta, usted puede permitir que su motor regrese por debajo de 1200 RPM para evitar hacer un cambio hacia abajo. El usar estas técnicas para subir cuestas le permitirá subir la pendiente con menos cambios hacia abajo y economía de combustible superior. Solo hemos descrito cómo maximizar la eficiencia de combustible en pendientes normales, pero habrá veces cuando la pendiente es tan pronunciada que usted no va a estar confortable subiendo la cuesta en 1200 RPM. Bajo estas condiciones severas, usted puede escoger manejar para más desempeño del motor que economía de combustible. Bajo estas condiciones severas, no regrese al rango de 1200 RPM antes de que usted cambie hacia abajo. En vez de eso, haga sus cambios hacia abajo en el rango de 1300 a 1400 RPM y haga sus cambios hacia arriba en el rango de 1800 RPM. Usando estos puntos de cambio mantendrá más altas las velocidades del motor y proporcionará algún desempeño extra para subir pendientes pronunciadas. Si usted está operando un nuevo motor ISX o ISM con la característica activada de control de velocidad basado en la carga, el motor sabrá cuando está siendo operado en pendientes pronunciadas y automáticamente proporcionará RPMs adicionales para acrecentar el desempeño del motor. La velocidad adicional del motor le permitirá a usted cambiar hacia abajo antes y operar en una velocidad más alta del motor. Cuando usted está bajando una cuesta, necesitará usar experiencia y anticipación para controlar la velocidad del vehículo. Una regla práctica es usar un cambio más bajo para bajar la cuesta que el cambio que usó para llegar a la cresta. Esta es una regla importante de seguir porque los motores Cummins de hoy le permiten a usted subir cuestas en un cambio más alto. Una vez que usted terminó su viaje, justo el salir de la carretera es suficiente para enfriar su motor, así que no se necesita enfriamiento especial. El único momento en que usted necesita operar el motor en ralentí es cuando usted ha estado operando en carga plena, como después de subir una pendiente y luego se estaciona directamente a un lado de la carretera. En este caso el motor no ha tenido tiempo para enfriarse y usted deberá permitir que el motor opere en ralentí de 3 a 5 minutos. Pero recuerde, no hay necesidad de operar el motor en ralentí a menos que usted necesite el calentamiento o el aire acondicionado para su propio confort. De otra forma, su economía de combustible sufre. De hecho, cada hora de tiempo en ralentí en una operación de recorrido largo puede disminuir la economía de combustible por 1%. Si usted tiene que operar en ralentí para calentar o enfriar la cabina, mantenga la velocidad del motor en las RPM más bajas para satisfacer sus necesidades. Con los componentes electrónicos, su motor Cummins es optimizado cuando opera en velocidades de ralentí. Recomendamos usar velocidad entre 600 y 800 RPM. Hay varias características disponibles en su motor Cummins que pueden ayudarle a ahorrar combustible y a manejar su tiempo en ralentí. Cuando usted salga de su camión, apague completamente el motor. No hay necesidad de desperdiciar combustible permitiendo que el motor opere en ralentí. Su motor Cummins tiene incorporado un sistema de protección del motor. El sistema de protección del motor Cummins le permite saber a usted si presiones o temperaturas críticas están fuera de rango y si es necesario reduce automáticamente la potencia o velocidad del motor para proteger al motor. Si esto sucede, se encenderá una lámpara para permitirle saber que existe una condición fuera de rango. Si la condición continúa, su motor también puede estar programado para pararse completamente a fin de evitar cualquier daño. Hemos examinado los puntos más importantes a tener en mente cuando opera su motor Cummins. Aléjese de ralentí para conseguir que la carga se mueva. Use cambio progresivo para llevar el motor a cambio superior tan rápidamente como sea posible. Permita que el motor regrese en las cuestas y minimice la operación en ralentí.
También cubrimos cómo usar los interruptores en su cabina para operar control de crucero y la toma de fuerza. Pero tenga en mente que hay muchas más características electrónicas disponibles en los motores Cummins de hoy, algunas de las cuales serán explicadas en el módulo de características electrónicas de este programa. Si usted quiere información adicional acerca de estas características y otras ofrecidas, usted puede visitar el sitio web de PowerSpec de Cummins o hablar con los profesionales de su dealer o distribuidor local Cummins. Siguiendo los procedimientos básicos de manejo descritos en este módulo, usted encontrará que estará obteniendo lo máximo de su motor Cummins, el máximo desempeño eficiente en combustible, la máxima potencia sensible y lo máximo en comodidad para el operador. Una parte importante de obtener lo máximo de su motor Cummins es saber cómo usar el freno de compresión de su motor. Un freno de compresión evita desgaste y desgarradura en los frenos de servicio y puede ayudarle a usted a operar con más control sobre cuestas y terreno montañoso. Pero también es importante entender que el mal uso de los frenos de compresión tendrá un impacto negativo en la economía de combustible. El usar correctamente los frenos de compresión puede compararse con montar una bicicleta. El ciclista no quiere aplicar los frenos a menos que ellos sean absolutamente necesarios para desacelerar la bicicleta, porque él sabe que va a tener que ejercer energía adicional para volver a acelerar la bicicleta. Lo mismo para su vehículo. Si los frenos de compresión desaceleran el vehículo cuando no es necesario o más de lo que es necesario, el motor tendrá que quemar más combustible para acelerar el camión de vuelta a la velocidad deseada. Los frenos de compresión proporcionan muchos beneficios, pero también requieren de la atención del operador para usarse eficazmente. Con los motores Cummins, usted tiene desempeño de frenado líder en la industria. La cantidad de potencia de frenado varía con las especificaciones del motor, pero se ha optimizado la potencia de frenado para entregar desempeño sobresaliente en el rango de 1500 a 2100 RPM, donde usted lo necesita más. Para uso óptimo de sus frenos del motor, usted necesita familiarizarse con la cantidad de efecto de frenado que producen los frenos en diferentes ajustes. También la cantidad de potencia de frenado que usted tenga variará dependiendo del camión y el modelo de motor. Así que usted necesita obtener una percepción para la potencia de frenado en cada vehículo que usted maneje. Demos un vistazo en la operación de su freno de compresión. Hay dos interruptores que controlan la operación del freno del motor. El primero es el interruptor on-off y el segundo controla el nivel de la potencia de frenado. Es importante recordar que si el interruptor on-off se deja en la posición de on, en cualquier momento en que el pedal del acelerador sea completamente liberado, los frenos se activarán. Si esto ocurre cuando los frenos no son realmente necesarios, el resultado será que el vehículo se desacelera y se requerirá combustible adicional para acelerar de vuelta a la velocidad deseada. La cantidad de combustible que se desperdicia cuando esto sucede puede ser pequeña, pero a través del tiempo se sumará y afectará su economía de combustible. Usted establece el nivel de frenado que usted quiera. Usualmente este será una posición de frenado bajo para pendientes moderadas o cargas ligeras, y una posición de frenado más alto para pendientes pronunciadas o cuando opera con cargas pesadas. Usted puede desactivar el freno de compresión girando el interruptor on-off a off, presionando el embrague u oprimiendo el pedal del acelerador. Antes de que usted comience a bajar la cuesta, llegue al cambio correcto, luego ponga su interruptor on-off en on y permita que el pedal del acelerador regrese a ralentí. Su freno de compresión solamente se activará cuando el acelerador esté completamente liberado y la velocidad del motor esté por arriba de 1000 RPM.
Sin embargo, algunos vehículos pueden tener una característica que requiere que se aplique el pedal del freno de servicio antes de que se activen sus frenos del motor. Si esta característica está activada, usted solamente necesita golpear ligeramente el pedal del freno de servicio para activar los frenos. Los frenos de servicio no tienen que permanecer aplicados para que los frenos de compresión operen. Los motores Cummins también pueden programarse para que los frenos no se activen por debajo de una cierta velocidad vehicular. Si esta característica está activada, los frenos no se activarán hasta que el vehículo alcance la velocidad programada. Pero si los frenos son activados en una velocidad por arriba del valor establecido, ellos no se desactivarán cuando el vehículo desacelere al valor establecido. Por ejemplo, si se programan 25 millas por hora como la velocidad vehicular mínima para usar los frenos de compresión, los frenos no se activarán en 24 millas por hora o más abajo. Pero si los frenos se activan en 25 millas por hora o más rápido, ellos permanecerán accionados hasta que el operador desactive los frenos, incluso si la velocidad vehicular cae por debajo de la velocidad vehicular mínima programada para usar los frenos de compresión. Es importante tener en mente cuando se opera un freno de compresión que entre más rápidas sean las RPM de su motor, mayor será la potencia de frenado del motor. Así que usted necesita máxima potencia de frenado. Seleccione un cambio que proporcione máximas RPM antes de que usted empiece a bajar la cuesta y manténgase en una velocidad controlada segura. No se recomienda ir por arriba de 2100 RPM porque puede causar daño al motor. Si su motor está programado con la característica de control de velocidad basado en la carga, el motor proporcionará velocidad adicional del motor para acrecentar el desempeño de frenado. El ISX e ISM y la característica de control de velocidad basado en la carga proporcionarán velocidad del motor de 2100 RPM bajo condiciones de frenado. Una regla práctica es usar un cambio más bajo para ir cuesta abajo que el cambio que usted usó para llegar a la cresta de la cuesta. Esta es una regla importante a seguir porque los vehículos de hoy le permiten a usted subir pendientes en cambios más altos debido al desempeño mejorado del motor y a los diseños aerodinámicos mejorados del camión. De modo que asegurar que usted baja la cuesta en un cambio más bajo que el cambio que usted usó para subirla es extremadamente importante, porque hay menos arrastre de aire y resistencia al rodamiento para que usted desacelere hacia abajo. Con un freno de compresión usted deberá seleccionar un cambio que le permita controlar su velocidad con no más de una aplicación del freno de aire de 7 a 10 PSI. Usar su freno de compresión con control de crucero es fácil, solo desactive su control de crucero, moviendo el interruptor de crucero a off, golpeando ligeramente el pedal del freno o golpeando ligeramente el pedal del embrague. Luego ajuste el nivel de frenado que usted quiera y con su pie quitado del acelerador mueve el freno de compresión a on. Su motor Cummins puede tener una característica agregada, frenos automáticos en control de crucero. Si esta característica ha sido activada en el SM, usted no necesitará desactivar control de crucero para usar su freno de compresión. Solo asegúrese de que usted ha seleccionado el nivel de frenado del motor y movido el interruptor del freno del motor a on. Haciendo esto, su freno del motor operará automáticamente cuando usted exceda su velocidad de ajuste de crucero por un valor preprogramado. Por ejemplo, usted está manejando en una velocidad de ajuste de control de crucero de 62 millas por hora y su frenado mínimo programado del motor en crucero está ajustado a 3 millas por hora. Si usted gana velocidad hasta 65 millas por hora yendo cuesta abajo, su primer nivel de frenado del motor se activará automáticamente. Si su velocidad de camino continúa incrementándose, su nivel de frenado se incrementará simultáneamente hasta que se cumpla el umbral de frenado máximo del motor en crucero. En este punto, la potencia de frenado del motor estará en su máximo. Y cuando usted ya no necesite la potencia de frenado del motor disminuirá automáticamente para mantener la velocidad de control de crucero especificada. Y si usted está buscando potencia extra de frenado del motor, puede programarse la característica activación del ventilador con frenado del motor para accionar el ventilador del motor después de periodos extendidos de frenado del motor. Esto proporciona frenado adicional del motor. Una buena regla a seguir cuando se usa el freno de compresión es ser prudente. Comience usando primero los valores de frenado más bajos. Otra cosa a recordar,
cuando usted está corriendo sin remolque o jalando un remolque vacío, desconecte completamente el freno de compresión. Eso ayudará a evitar bloqueos de las ruedas, patinamientos o una situación de coleo. En superficies resbaladizas, usted puede operar un freno de compresión, pero tenga precaución. Use primero únicamente el valor más bajo. Quite su pie del acelerador para activar el freno de compresión. Incremente la potencia de frenado si es necesario. Esté listo para desconectar completamente el freno de compresión si usted no puede mantener la tracción. Algunos operadores escogen dejar su freno de compresión virtualmente conectado todo el tiempo para ayudarse a controlar la velocidad en manejo local y en carretera. Si usted escoge dejar sus frenos conectados todo el tiempo, entérese de las ordenanzas estatales y locales contra el ruido, las cuales pueden prohibir el uso de frenos de compresión en áreas urbanas. Como usted recién lo ha visto, el freno de compresión en su motor Cummins le da a usted más potencia de frenado, para mejor control de su vehículo. Tenga extrema precaución cuando use un freno de compresión en caminos resbaladizos o jale un remolque vacío, y usted no deberá usar un freno de compresión cuando corra sin remolque. El usar un freno de compresión significa que usted no tendrá que usar tanto sus frenos de servicio, lo cual evita desgaste y ayuda a mantener los frenos de servicio en buenas condiciones cuando usted los necesite para parada de emergencia. Y al descender pendientes, un motor Cummins equipado con un freno de compresión puede ayudarle a usted a desacelerar como nunca antes. El usar frenos de compresión en pendientes demandantes permite velocidades más altas cuesta abajo, mientras aún se mantiene el control del vehículo. Pero si usted usa los frenos de compresión en otras situaciones, ello tendrá un efecto negativo en el consumo de combustible por desacelerar el vehículo más a menudo de lo necesario. Usando un freno de compresión es como usted puede obtener lo máximo de su motor Cummins. El obtener lo máximo de su motor Cummins significa entender las características electrónicas del motor y cómo juegan ellas un papel importante en la operación del motor. Los motores ISX e ISM de Cummins tienen muchas características avanzadas diseñadas para mejorar la economía de combustible, la satisfacción y desempeño del operador, la información y manejo de bienes, y el control del motor y utilización de bienes. Muchas de estas características están incorporadas al sistema, de modo que ellas están predefinidas y operan automáticamente. Sin embargo, algunas características pueden personalizarse por el propietario del vehículo para definir el desempeño y la economía de combustible del vehículo. En este módulo examinaremos algunas de las características electrónicas que usted puede experimentar dependiendo de cómo escoja las características electrónicas el propietario del vehículo. Algunas o todas estas características pueden estar activas en su motor. Este módulo no cubrirá todas las características del ISX o ISM y solo está destinado a proporcionar un resumen de las características que se describen. Si usted quisiera información más detallada, lo invitamos a visitar el sitio web PowerSpec de Cummins o hablar con los profesionales de su dealer o distribuidor Cummins local. Control de crucero le permite a usted operar el vehículo en una velocidad de camino deseada, sin necesidad de mantener su pie sobre el acelerador. Además del beneficio obvio en confort de la característica, también puede proporcionar un beneficio en economía de combustible al mantener una velocidad vehicular más constante.